Hola y bienvenidos a este su canal, Iglesia Bautista Fiel a la Palabra, Bogotá, Colombia. Soy predicador de la iglesia Iván Herrán. Hoy es el día 18 de enero y nos corresponde leer y estudiar a profundidad el proverbio número 18 dentro de esta serie que estamos revisando desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, donde revisaremos y cuando revisaremos cada proverbio. La idea que traemos hoy la encontramos al comienzo del proverbio. Nuevamente encontramos algo que de pronto el Espíritu Santo nos inquieta y nos muestra que hay algo que no se corresponde aparentemente del todo como debe ser. Leemos en la Reina Valera: por el deseo del hombre, habiéndose apartado, busca y se entremete con toda la sabiduría. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Encontramos en otra versión. Bien, en este punto quiero llamar la atención de ustedes a la revisión porque en la parte hispánica es un poquito confuso. Por el deseo del hombre, habiéndose apartado, busca y se entremete con toda sabiduría, o en la Reina Valera, con todo negocio. En el comienzo, cuando yo leí la primera parte, pensé, esto advierte a las personas que son inestables, que andan de negocio en negocio. Y yo dije, pero si hay personas que viven es de eso, de negociar, entonces no podría hacer eso. Y eso me llamó la atención y me puse a estudiar un poco más. Mm, Vamos a analizarlo un poquito y escuchemos la parte en inglés. Dice, through desire, a man having separated himself, seeketh an intermediate middle with all wisdom, right? Quiere decir que a través de su deseo, el hombre, habiéndose separado él mismo, aquí es importante entender que introduce el concepto de él mismo, busca e intermedia, o se intermedia más que otra palabra, intercede con toda sabiduría. Fíjense que los conceptos son un poco separados y un poco diversos. En la primera parte nos puede dar la idea de que una persona está metiéndose en todos los negocios, como metiéndose en lo que no le corresponde y que es como aislado. Bien, eso me hizo buscar otros conceptos que son relacionados con el separamiento o ser separado. Dice cuáles son los principales aspectos del concepto de ser santo en la Biblia. ¿No? En la versión King James Version, que fue la que yo busqué, pero también obviamente es en toda la Biblia, porque tanto en español como en inglés o en griego podemos encontrar los mismos conceptos. Dice, separación de Dios. Algo a quien es santo está separado del mal, dedicado a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los objetos, lugares y personas que eran consagrados para el servicio de Dios eran considerados santos. Éxodo 3.5. En el punto 2 de análisis también vemos que nos dice que tiene que ver con la pureza moral y espiritual. Ser santo implica vivir de acuerdo con los estándares de moralidad y justicia que Dios establece. Esto implica una vida libre de pecado y una dedicación a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Por supuesto, nadie es libre de pecado. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero aún cometemos pecados. Es algo, incluso escuchamos a Pablo cuando dice, yo soy pecador el que más, y aun cuando quiero una cosa, termino haciendo otra. Y eso es pecado. En el Nuevo Testamento los creyentes son llamados a ser santos. Ser santo significa ser separado, que significa ser transformados por el Espíritu para vivir su vida en santidad. En primera de Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Seamos santos porque Dios es santo. El concepto de santo, holy en inglés, significa ser separado. O sea, estamos en el mundo, pero no militamos de acuerdo a las condiciones del mundo. Somos separados del mundo. Ahora bien, con esto en mente y con este concepto, quiero que volvamos a revisar tanto la versión en español como la versión en inglés. Dice, y por el deseo, el hombre, habiéndose apartado, busca y se entremete en todo negocio. No me dice mucho, me deja con
con la sed de conocer más y de entender más porque me deja algo confuso. Su deseo busca el que se desvía. Fíjense que ya habla de que lo relaciona con el segundo plano. Recuerden que siempre en los proverbios viene una parte que es propositiva y otra que es reprensiva, en el sentido en que nos de arguye y nos quita esos argumentos que podemos tener equivocados. Miremos la parte en inglés, dice, true desire a man, a través de su deseo, un hombre habiéndose separado él mismo, busca intercede o hace intermediación con toda sabiduría. Fíjense que los conceptos son distintos. Bien, desde el punto de vista de la Biblia y de lo que nos dice, dice el punto número 2, el versículo 2 en español, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Esta sería la contrapartida del versículo número 1, ¿vale? Entonces, cuando es positivo, el otro es en inglés se dice rebuke, que es darnos una reprimenda o darnos una reprensión. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia. O sea, este sería el contrario del positivo, que sería la primera parte, sino que en su corazón, sino que su corazón se descubra. O sea, él no toma placer en la inteligencia, sino que toma placer es que su corazón de pronto sea descubierto. Esa es la parte negativa. Bien, entonces, para cerrar esta idea que traemos hoy, pienso que la versión en inglés nos da mayor explicación y mayor información y mejor información. Porque a través del deseo del hombre, habiéndose separado del mismo, o sea, habiéndose hecho el santo, a través de que de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, de aceptar el Evangelio de salvación, aceptar la Biblia, de aceptar los preceptos, mandamientos y ordenanzas, de tratar de seguir las líneas del camino, ¿cierto? Eso sería el apartarse del mismo. Busca o busca e intercede o hace de intermediación con toda sabiduría. Nos da un poco más de luz, nos dice que la persona que se ha separado del mismo, o sea, que se ha hecho santo a sí mismo, a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo, a través de recibir al Padre Celestial, los evangelios, de recibir la verdad, recibir al Espíritu Santo, esa persona va a buscar y va a intermediar o va a interceder con toda sabiduría. Quiere decir que las personas que son santas, que son separadas, de pronto van a poder acercarse un poco más a interceder e intermediar en cualquier cosa con un concepto un poco más profundo de sabiduría. No basado en la sabiduría de sí mismo, porque la sabiduría de nosotros es locura frente a Dios, pero sí de la sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo y de sus escrituras. Queridos hermanos, este era el pensamiento que quería dejarles hoy del estudio del proverbio número 18. El día de mañana, Dios mediante, estaremos trayendo el proverbio número 19. Recuerden, por favor, leer todo el proverbio que tiene otros elementos que son muy importantes para el análisis y para el crecimiento. Recuerden que toda escritura es para la edificación de la iglesia y la edificación de Dios. Te damos gracias por estar acá y espero que les guste esta serie que estamos haciendo. Nos veremos mañana con el estudio de Proverbios 19. Hasta pronto y que Dios los bendiga y estén muy contentos en este sábado.